al igual que mi compañero, reitero el agradecimiento por la invitación y por permitirme el poder contaros un poco acerca del valor nutricional que tienen estas proteínas alternativas. ¿El de abajo? Vale, gracias. Cuando hablamos del valor nutricional de las proteínas, tenemos que tener en cuenta el perfil de sus aminoácidos, los requerimientos de cada uno de esos aminoácidos y la digestibilidad de estas proteínas. ¿Quién son los que determinan cómo se evalúa y cuál es la calidad de las proteínas? Pues son expertos tanto de la FAO como de la Organización Mundial de la Salud, que se van reuniendo periódicamente, normalmente cada 10, 15 años, van haciendo revisiones y estos expertos evalúan, hacen revisiones de cuál es el estado de arte, de la cantidad de bases de datos, de información que hay sobre los aminoácidos, sobre la digestión de las proteínas y determinan cómo se evalúa la calidad de las proteínas. Pero antes de profundizar en todos estos términos, voy a dar un pequeño, voy a refrescar la memoria de qué son las proteínas. Las proteínas son biomoléculas formadas por aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Se forman con una primera estructura que son puramente la línea de aminoácidos. Tenemos aquí los péptidos que van de 2 a 20 aminoácidos. Después tenemos la estructura secundaria, que es una doble hélice, y la estructura terciaria, que es el plegamiento, se pliega, ¿vale?, la doble hélice y se forma una estructura más compleja. La estructura terciaria ya es la que le da la bioactividad a las proteínas. Y luego tenemos formas mucho más complejas, que sería la estructura cuaternaria, que es cuando se juntan diferentes estructuras terciarias, como por ejemplo en el caso de la hemoglobina, donde es una estructura cuaternaria en la que hay 4 plegamientos fusionados, que la hemoglobina, como la mayoría sabéis, es la proteína que transporta el oxígeno en la sangre. Tenemos que recordar también que las proteínas son enzimas, son hormonas, son mediadores son inmunoglobulinas, o sea, las proteínas forman parte de la estructura del cuerpo, los músculos y de la funcionalidad. Por eso, por lo tanto, son tan diversas y ello, como veremos, va a afectar a su digestibilidad. También tenemos que recordar que es el ADN el que codifica las proteínas. Cada 3 ácidos nucleicos codifica un aminoácido. El ADN, junto con los ARNs, mensajero de transferencia y ribosómico, son los encargados de sintetizar las proteínas. El cuerpo está constantemente expresando genes para poder producir las proteínas y que se mantengan todas las funciones que lleva a cabo el cuerpo, que aunque no seamos conscientes son muchas. De ahí la importancia de que aportemos proteínas de calidad a través de la alimentación para tener todos los aminoácidos que el cuerpo necesita para la síntesis de proteínas. Los aminoácidos formadores de proteínas son 20. De estos 20 consideran los expertos que hay 9 que son esenciales. Son todos los de los aminoácidos ramificados, leucina, valina y isoleucina, que todos aquellos que estén metidos en el mundo de la realización de ganar masa muscular. Estos aminoácidos ramificados se utilizan mucho en los concentrados ricos en proteínas, ya que están relacionados con la síntesis del músculo. Tenemos también los aminoácidos aromáticos, fenilalanina y el triptófano, la treonina, la lisina, la histidina y la mitonina, ¿vale? Además, tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos grupos de aminoácidos tienen características particulares, aunque sean compuestos por un grupo amino, que es que la característica es que contienen nitrógeno. Luego tenemos, pues como hemos dicho, por ejemplo, los aminoácidos sulfurados, metionina y cisteína, caracterizados por tener azufre. Tenemos los aminoácidos aromáticos, fenilalanina, triptófano, tirosina, caracterizados por tener un grupo fenol. O sea que cada uno de ellos tiene unos nombres y unos apellidos y son diferentes, por lo tanto van a tener funcionalidades diferentes.
Podríamos hacer un símil de que los... bueno, no sé si se va a ver. Sí, no. Bueno, no se pone. De como si fueran piezas de Lego. Si queremos armar una figurita de Lego, necesitamos todas las piezas. Si nos falta una de ellas, esta sería la pieza limitante. Al igual que en la alimentación tenemos los aminoácidos limitantes. Si a través de la alimentación hay alguno de estos aminoácidos esenciales que no lo estamos aportando, no podemos construir la proteína. El gen, aunque se esté expresando, no va a poder construirla en las concentraciones adecuadas, porque no tiene todas las piezas para armarla. Dentro de las fuentes alternativas de proteínas, uno de los mayores retos y que disminuyen su valor nutricional es que la mayoría de ellos son limitantes de algún aminoácido, mayoritariamente de los aminoácidos azufrados, la metionina, la cisteína, porque cisteína e histidina son esenciales en la edad infantil, y también la lisina. Estos tres aminoácidos son los más limitantes, la lisina especialmente en las dietas en general, cuando tenemos en cuenta toda la dieta, el conjunto de la alimentación en la población, pero también existen otros, como pudiera ser el triptófano, bastante limitante en los insectos. Otro aspecto a tener en cuenta es la digestión de las proteínas, su digestibilidad. Cuando hablamos de digestibilidad, estamos hablando de cómo somos capaces de obtener todos los nutrientes y ser absorbidos, ¿de acuerdo? Al final, las proteínas o los nutrientes son moléculas grandes que tienen que ser rotas por las enzimas digestivas para liberar sus partes y que éstas puedan ser absorbidas. Por lo tanto, la digestibilidad de las proteínas hace referencia a cómo los aminoácidos se van liberando y quedan libres para poder ser absorbidos. Una de las que recalcaron los expertos en la última reunión que tuvieron en el 2013 es que tenemos que empezar a considerar no ver a la proteína como el macronutriente y hablar de proteína bruta, sino que empecemos a tratar a los aminoácidos como nutrientes individuales, porque cada uno de ellos va a tener una funcionalidad y tienen unos requerimientos. Por lo tanto, hablar de proteína bruta en la dieta puede llevar a un error y a una subestimación de la calidad y de cómo se están nutriendo las personas. Por lo tanto, ellos hablan más del término de digestibilidad de los aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos nos está aportando? ¿Cuántos aminoácidos que se encuentran en esa proteína tras la digestión están disponibles para ser absorbidos? Para evaluar la calidad de las proteínas, estos expertos utilizan tanto el concepto de los aminoácidos limitantes, fusionándolo con el concepto de la digestibilidad. Y para ello utilizan el ratio de aminoácidos digestibles esenciales, y la forma de determinarlo es principalmente en humanos. En humanos lo consideran el estándar de oro, ¿de acuerdo? Es la forma más precisa de determinar cuál es la digestibilidad de las proteínas. Si no se puede hacer en humanos, serían después en cerdos y en ratas en crecimiento, ¿vale? Sin embargo, estos ensayos pues tienen restricciones éticas, también tienen limitaciones, porque al final estudiar la digestibilidad de las proteínas en seres humanos es muy invasivo, te tienen que sondar, ¿vale? O sea, no son técnicas relativamente sencillas de ahora escribo un proyecto y digo que voy a determinar el día de la digestibilidad de las proteínas de todas las proteínas alternativas que estoy estudiando, ¿vale? O sea, es una cosa mucho más compleja, también requiere un coste económico mucho más grande. Entonces, teniendo en cuenta en el momento actual en los que nos encontramos, en el que cada vez se están estudiando más proteínas alternativas, en el que también se estudian las mezclas de las proteínas alternativas, mezclar insectos con carne o hacer extracciones para aumentar o concentrados de proteínas, pues se está tratando de utilizar los modelos de digestión in vitro para validar y obtener la digestibilidad de las proteínas.
con el fin de poder evaluar todas estas cantidades de nuevas proteínas alternativas y también reducir el coste, ¿de acuerdo? Porque la idea es que las industrias implementen estos procesos y determinen cuál es la digestibilidad de las proteínas. Sin embargo, si los costes son tan altos y hay tantas restricciones éticas, pues esto hace que sea más complicado obtener valores reales. Sin embargo, actualmente, aunque sí que hay proyectos que están centrados en validar los modelos de digestión in vitro, que no son más que estos modelos en los que a nivel de laboratorio simulamos las condiciones de la digestión que ocurren en el cuerpo humano, se simulan la concentración de electrolitos, la concentración de enzimas, la temperatura y los tiempos. Sin embargo, actualmente uno de los inconvenientes es cómo separo cuál es la proteína que se ha digerido de la que no. Entonces, se está tratando de precipitar con metanol o con calor, sin embargo, esto modifica sustancialmente pues, cuál es la cantidad de aminoácidos que se han liberado y hay que validar estos métodos con ensayos in vivo. Entonces hay que hacer el mismo alimento, hacer una simulación in vitro y ese mismo alimento hacer una simulación in vivo y comparar que los resultados no tengan que se parezcan, ¿vale? Que se vea que realmente el método se ha validado porque con digestión in vitro obtengo los mismos resultados que en humanos o las diferencias pueden ser salvables, sobre todo con vistas a poder evaluar todos los nuevos alimentos que se están creando. Vamos a pasar ahora a entender y a ver por qué, a grosso modo y en general, la digestibilidad de todas las proteínas alternativas que nos ha presentado Manuel tienden a tener una digestibilidad reducida si la comparamos con las proteínas de origen animal. Las proteínas de origen animal tienen un alto valor nutricional. Aquí englobamos todas, tanto de carne terrestre como marinas, pescados, como leche como huevos. No presentan aminoácidos limitantes, nos aportan todos los aminoácidos que el cuerpo necesita y tienen una digestibilidad muy alta, en torno al 96-100%, o sea que las aprovechamos al 100%. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las proteínas de origen vegetal, por ejemplo. Tenemos que entender por qué ocurre esto. Cuando hablamos de semillas, aquí me estoy refiriendo principalmente a cereales y a legumbres, las semillas, ¿para qué están preparadas en la naturaleza? Están preparadas para ser diseminadas, ya que la planta no se puede mover, utiliza principalmente a los animales para que transporten sus semillas. Por lo tanto, las semillas están preparadas para resistir el tracto gastrointestinal, pensar que cuando comemos una semilla, si no la masticamos, igual que entra, sale. Por lo tanto, resisten la hidrólisis enzimática. También están preparadas para resistir el ataque de microorganismos, etc. ¿Por qué? Porque en ellas se guarda el embrión. Entonces, hasta que no se den las condiciones óptimas para que se produzca la germinación, la semilla se autoprotege. Por lo tanto, esto va a condicionar que las podamos digerir. Presentan inhibidores de la tripsina. La tripsina es una enzima que encargada de hidrolizar las proteínas. Es también una de las características principales, sobre todo de las legumbres, cereales, es que contienen una alta concentración de proteínas y poca agua. Por lo tanto, es difícil digerir, que tenga acceso la enzima a digerirlas y tienen una estructura con glicosilaciones, oligomerización que impide el ataque de las enzimas. Por lo tanto, una estrategia sería la germinación. Cuando se produce la germinación, las proteínas empiezan a ser más digestibles. Si comparamos y vemos en la siguiente tabla cómo principalmente la lisina es el aminoácido limitante en cereales y tienen una baja digestibilidad, en torno a 42, 37, 43, ¿vale? Cuando el estándar sería que se acercara a 100. Estrategias: si aislamos las proteínas, aumentamos su digestibilidad.
¿Qué pasa con los insectos? Que también su estructura, sus características, como la presencia de quitina, que es un hidrato de carbono, influye en que la digestibilidad de las proteínas de los insectos se vea reducida. Ese gran contenido de quitina hace que las proteínas no estén tan accesibles para las enzimas, por lo tanto se reduce su digestibilidad y además también los insectos presentan unas proteínas que pueden ser las causantes de las alergias, porque tienen alergia cruzada los insectos, la gente que tiene alergia a los crustáceos puede tener alergia a los insectos, que son resistentes a la hidrólisis enzimática. Por lo tanto, esto hace que la digestibilidad de los insectos se vea disminuida. En la siguiente gráfica vemos cómo hay algunos de ellos, como la langosta, que su digestibilidad no alcanza el 80%, ronda entre 70 y 86%. Incluso se ha visto que la langosta tiene tan baja digestibilidad de proteínas y aminoácidos limitantes que en ratas produce el retraso del crecimiento. En hongos pasa parecido, la presencia de quitina, de betaglucanos, de taninos, de inhibidores de la tripsina, pues influencian en que no tengan toda la digestibilidad y no podamos utilizar todas las proteínas. Bueno, voy a pasar rápido porque quiero terminar con enfrentando que actualmente estamos en un proceso donde solo tenemos en cuenta la cantidad y no tenemos en cuenta muchas veces la calidad. En este ejemplo se ve cómo el consumo de proteína en India y en 7 países de África subsahariana, si tenemos en cuenta solo la proteína bruta, la cantidad total de proteínas consumidas en la dieta, vemos que alcanzan las recomendaciones diarias propuestas por la FAO. Sin embargo, si hacemos una corrección y tenemos en cuenta este concepto del día, ¿no? la puntuación de aminoácidos digestibles, se ve como ni India ni estos 7 países de África subsahariana están consumiendo las recomendaciones requeridas de los aminoácidos. Por lo tanto, cuando solo nos centramos en la cantidad de proteína, podemos llegar a conclusiones erróneas. Al igual, hay otro estudio que refleja cómo todo el concepto medioambiental puede verse un poco truncado si se estudia la calidad nutritiva de las proteínas, porque puede pasar que en la siguiente gráfica vemos cómo se compara la cantidad de gases de efecto invernadero, de agua consumidos, de tierra consumidos para producir X cantidad de proteína, pero si se compara con calidad de proteína se ve que esas diferencias entre, sobre todo, alimentos de origen vegetal frente a alimentos de origen animal tan demolizados, parece que la cosa se balancea. Y hay algunos, como por ejemplo, si vemos, que no sé si va el puntero, ¿no? Aquí vemos que el consumo de agua por parte del trigo es muy bajo cuando tenemos en cuenta el concepto de proteína bruta, pero si tenemos en cuenta el concepto de calidad de esa proteína, vemos que el consumo de agua por parte del trigo se dispara, mientras que se igualan con los de los animales. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener muy en cuenta y no caer en la trampa de mucha proteína, vale, pero ¿cuánta cantidad de esa proteína tengo que comer para aportar los aminoácidos necesarios? Al igual, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los alimentos de origen animal, además de aportarnos aminoácidos esenciales con una alta digestibilidad, van asociados con micronutrientes de alta biodisponibilidad, como puede ser el hierro, el magnesio, el zinc, cosa que no se encuentra en los alimentos de origen vegetal. Por lo tanto, la densidad calórica de los alimentos, cuánta cantidad de alimento por gramo de ese alimento me está aportando y cuántos nutrientes esenciales me está aportando, lo tenemos que tener en cuenta para no caer en la trampa de comparar un alimento u otro simplemente teniendo en cuenta la cantidad total del macronutriente o del micronutriente sin comprender que la nutrición y la fisiología son
temas muy complejos donde a veces 1 más 1 no es igual a 2 y tenemos que seguir investigando para poder obtener proteínas alternativas, pero teniendo en cuenta todos estos conceptos para poder hacer combinaciones donde reduzcamos los aminoácidos limitantes, tecnología para aumentar su digestibilidad y, en general, pues aportar mucho más conocimiento para tener una visión mucho más amplia de todos estos conceptos. Y muchas gracias por su atención.